recordemos además que este 2024, con base en la declaración de la ONU, Mujeres para el Día Mundial del Medio Ambiente, que pasó hace casi un mes, el 5 de julio, celebramos el liderazgo y también la acción colectiva de las mujeres para proteger nuestro planeta. Es así como la comunidad internacional se ha mantenido firme en lo que significa también las temáticas y los temas de gestión del medio ambiente y del desarrollo, que es esencial para un futuro saludable y sostenible. En esto, por supuesto, en estos temas que tienen que ver con la desertificación también, con el cambio climático, el estrés hídrico, y que además significan también temáticas de inseguridad, que sería lo deseable, entre otros factores, es que estamos llevando a cabo este tipo de conferencias. Hablar de todos estos factores, hablar de esto como un tema transversal, tema de la sostenibilidad, el tema del medio ambiente, pero también el tema del ODS 5, que es el ODS de igualdad de género, de hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, transversales que atraviesan todo. Y es por eso que el día de hoy me siento muy reconocida en que a través de nuestras bien de conferencias como el día de hoy, haya aceptado una mujer extraordinaria, la doctora Isabel Studer, una académica, una activista, una mujer que ha dedicado su vida también a hablar de estos temas. Hablamos con ella y como recordarán en algún momento en los diferentes chats de nuestra colectiva 50+1, que agrupa a liderazgos de mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito del sector privado, del sector público, de la academia y del activismo también de organizaciones de sociedad civil, es que empezamos a decir, hablar de las temáticas del agua y cómo impacta de manera diferenciada la falta de agua, lo que está sucediendo, las escaseces de agua, ambiente sano, hablar de posesión de la tierra, hablar de estos temas son temas que tenemos que ver con perspectiva de género. Por eso me da mucho gusto que haya aceptado, no decir que ha aceptado también formar parte de nuestra organización, que hemos estado platicando una querida amiga como la doctora Studer. Y también nos acompañan el día de hoy 3 mujeres colectivas que con mucha pluralidad, con una diversidad de ideas, pero también con mucha inteligencia, han tocado estas temáticas. Nuestra compañera, pues Gloria Rosado, presidenta de nuestro capítulo en Montreal, Canadá, que además de ser una activista, es pionera en tocar temáticas también de medio ambiente y género. También una mujer extraordinaria a la cual le agradezco mucho, mi querida Emilia Vidal. Buenas tardes a todas. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Presidenta, se le cerró su micrófono. Sí, no te escuchamos, querida. ¿Me escuchan? Ya me escuchan, ¿verdad? Les comentaba que el día de hoy pues se ha invitado a 3 amigas que son colectivas, tanto a nuestra querida Gloria Rosado, presidenta en Montreal, que como les decía, tiene un trabajo y un activismo en la materia muy importante, una perspectiva de género, pero de medio ambiente también. También a mi querida Emilia Vidal, que coordina y agrupa a mujeres empresarias, que además es nuestra colectiva, pero que además tiene una participación política sobre temas de migración. Y por supuesto también a nuestra querida Ana Vázquez Colmenares, vicepresidenta de nuestro capítulo en Oaxaca, pero que además ha hecho un libro con el cual ha recorrido el país de manera extraordinaria, pero que además se ha vuelto un libro indispensable que hemos leído todas sobre ser feminista, lo que es luchar por la igualdad. Estoy hablando de nuestra querida Ana Vázquez Colmenares, a quien le voy a pedir que nos apoye a leer la semblanza de nuestra ponente principal, de la doctora Isabel Studer, y también a dar unos comentarios iniciales a esta conferencia. Adelante, querida Ana.
Muchísimas gracias, Claudia, como siempre, por la invitación, por tu liderazgo. Me encanta estar en esta mesa virtual con mujeres a las que admiro. Muchísimo gusto, doctora Isabel Studer. Encantada de conocerte hoy virtualmente y un saludo enorme a mis colegas de 50+1, a Gloria Rosado y a Emilia Vidal. Gracias por estar aquí. Bueno, pues esto es lo que nos convoca, es un tema fundamental ante lo crítico que vemos y los fenómenos que estamos viendo en el planeta. La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones y garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente, el bienestar social, colectivo y también el bienestar personal. Desde los feminismos se ha apreciado mucho el contacto y el significado de la presencia de las mujeres con el entorno, la defensa y salvaguardia del planeta, sus recursos como el agua, con los fenómenos del cambio climático que estamos padeciendo. El ecofeminismo, por ejemplo, constituye una orientación conceptual y metodológica que rescata el vínculo especial que une a las mujeres con la naturaleza y busca además recuperar un principio femenino que implique armonía, sostenibilidad y diversidad. El ecofeminismo prioriza la dimensión cultural de la sostenibilidad y critica la noción de desarrollo que se originó en el patriarcado occidental y que se ha reforzado con el capitalismo, con una concepción científica reduccionista y muy individualista. Ante todos estos fenómenos, sin duda, el liderazgo de las mujeres, como lo ha dicho la doctora Studer, es fundamental para impulsar simultáneamente la agenda de la sostenibilidad y la agenda de la igualdad, ambas agendas urgentes para el cambio. Sin más, entonces, me gustaría presentarles a la doctora Isabel Studer Nogués. Ella es presidenta de Sostenibilidad Global AC. Es doctora y maestra en Relaciones Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins y licenciada en Relaciones Internacionales del Colegio de México. Fue además directora de Alianza México de la Universidad de California, directora ejecutiva para México y Centroamérica y directora de Alianzas Estratégicas para América Latina en The Nature Conservancy. Así que, pues, me da muchísimo gusto que vamos a tener la oportunidad de escucharla, de aprender de ella y después de dialogar con nuestras queridas panelistas y con todas las mujeres presentes aquí de 50+1 que se han unido para que reflexionemos y que unamos fuerzas, porque sin duda unidas y juntas somos más fuertes. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, Ana Vázquez. De verdad me siento muy privilegiada por esta generosa presentación y la oportunidad de estar con un grupo de hombres y mujeres comprometidos con esta agenda tan fundamental para México y el mundo. Querida maestra Corichi, como siempre, felicidades por tu liderazgo y por tu reciente reconocimiento en la revista Forbes, como una de las 100 mujeres más poderosas de México, hay que decirlo. Qué bueno que existan esos espacios y que bueno, tú muestres ese liderazgo al siempre convocarnos y convocar a tantos hombres y mujeres que estamos comprometidos con una agenda de sostenibilidad que es crucial para pues el mundo entero y para el bienestar de todas y todos. Yo tengo una pequeña presentación y quisiera dividirla en dos. No sé si ahora la están viendo. Me gustaría primero presentarles en dónde estamos. Recientemente, hace un par de semanas, quizá menos, las Naciones Unidas presentaron el reporte de cómo vamos avanzando en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Obviamente es una agenda muy amplia, como todos saben, esta agenda tiene como finalidad no dejar a nadie atrás, es decir, buscar un modelo de desarrollo que sea integral, que incluya no solo los temas económicos, sino también sociales y los temas ambientales. Y bueno, pues es una agenda que, como todas y todos saben, venimos impulsando de manera colaborativa a nivel global desde 2015.
Este reporte es muy importante porque pues estamos básicamente pues a 10 años de esa agenda, y la agenda, como saben, pues es una agenda que se planteó metas muy importantes al 2030. Entonces, me parece que es un buen punto de partida para hablar de cómo desde la sociedad podemos impulsar esta agenda, porque hasta ahora pues como que hemos recaído mucho la importancia del papel del gobierno, de los gobiernos, pero sabemos muy bien que a nivel mundial estamos viviendo una crisis de gobernanza. Y cuando digo gobernanza, bueno, pues nos referimos realmente a la capacidad de los gobiernos para enfrentar las múltiples crisis que estamos viviendo, porque pues nada más el cambio climático ha venido a exacerbar otras crisis que ya están en marcha, como el tema de la falta de disponibilidad de agua, como el tema de la pérdida acelerada de la biodiversidad y los recursos naturales en general, pero también problemas sociales muy importantes como la creciente desigualdad que hemos experimentado en los últimos 30 años, así como una polarización política. Digo, sabemos que ha habido decenas de elecciones este año, y si uno puede mirar lo que pasa en México, pero lo que pasa en otros países de América Latina, en Europa, ahora mismo en Estados Unidos, pues vemos que la polarización es un obstáculo muy importante para avanzar muchas de estas agendas, porque los gobiernos tienen muy poco margen de acción política para poder impulsar agendas que son muy complejas y crisis que requieren un trabajo de transformación sistémica muy importante. No pudiera abordar el informe completo porque son 17 objetivos, pero sí me gustaría centrarme en algunos de ellos, un poco para decir, bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que nos dice este informe del 2024? Y aquí permítanme simplemente señalar algunos de los retos, bueno, algunos avances que creo que sí son positivos, sobre todo para la agenda que nosotros estamos visualizando, como es el hecho de que sí se registran avances en una mayor participación de las mujeres en la vida pública. Yo creo que ese, para un grupo como este, no es un tema menor. También el tema de la digitalización y cómo se ha incrementado el acceso que tienen, sobre todo las juventudes a través de las escuelas al Internet. Sin embargo, tenemos retos muy importantes. Básicamente, no hemos avanzado de manera tal que pudiéramos tener buenas noticias en torno a esta agenda de sostenibilidad a nivel global. Enfrentamos retos tan importantes como el hecho de que los países no tienen una base de datos sólida, y uno de los elementos, digamos, que han tenido un impacto importante en detener los avances que se habían logrado, pues ciertamente fue la pandemia del COVID-19. O sea, como vamos a ver en algunos de estos objetivos, la pandemia es como un elemento recurrente que obstaculizó la capacidad de las sociedades, de los países para avanzar en esta agenda. De hecho, más bien representó retrocesos muy importantes en muchos de los rubros de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También tenemos un problema con la información, y yo creo que este es un tema que se debe subrayar, porque debemos insistir a nivel de la sociedad en la necesidad de que los países, incluyendo a México, tengamos una base de datos más sólida. O sea, solamente se pudieron analizar 132 de 169 de las metas específicas de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque muchos países no tienen la información que nos permitiría identificar cómo van esos avances. Entonces, el tema de transparencia y que desde la sociedad exijamos que haya ese tipo de información es fundamental como un elemento habilitador, si ustedes quieren, para avanzar la agenda de sostenibilidad.
También se registra que hay una gran brecha de inversión y eso, bueno, a pesar de que por el COVID hubo un incremento de la participación de la inversión pública en torno a muchos de estos temas de sostenibilidad, en realidad la brecha sigue existiendo, sobre todo para los países en vías de desarrollo y países pues de ingreso medio como México, que siempre tienen un reto de tener pues fuentes de capital e inversión privada, pero que no necesariamente se está orientando hacia esos temas de sostenibilidad. Si me permiten, pues iría dándoles nada más algunos datos en esta primera parte de la presentación. En la segunda, les quisiera platicar un poquito más de lo que estamos haciendo en sostenibilidad global y las áreas de oportunidad que yo veo para trabajar con un grupo como este 50+1, que obviamente es una riqueza de liderazgos en temas que son fundamentales. Y ahora, bueno, vamos a regresar a ese punto, pero nada más para darles algunos datos. Por ejemplo, en el objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, lo que hemos visto a nivel global con los datos disponibles es que ha habido un aumento de la pobreza extrema debido sobre todo al COVID-19 y algunos otras crisis, en particular la guerra en Ucrania, que sí tuvo impactos muy importantes en algunos sectores que afectan el tema de la pobreza, como es la seguridad alimentaria. Se estima que todavía habría 590 millones de personas que vivirían en la pobreza extrema en esta década. Y por supuesto, esto requiere que tengamos un enfoque integral, que tengamos sistemas de protección, que hayan políticas económicas inclusivas, que no lo tenemos. Y un tema fundamental que cada vez cobra más importancia en la agenda mundial en torno al cambio climático, que es la resiliencia climática. Es decir, tenemos que desarrollar esquemas que hoy por hoy no tenemos para incrementar la resiliencia de las comunidades, sobre todo las comunidades más vulnerables en el sector rural, las comunidades costeras, pero incluso en los centros urbanos con las olas de calor, pues estamos registrando que hay un impacto muy importante del cambio climático en las comunidades más pobres y eso mismo se convierte en un obstáculo para atender el tema del fin de la pobreza. Obviamente esto va de la mano con el segundo objetivo, que es lograr hambre cero. No hemos logrado avanzar suficientemente, aunque se estabilizaron los niveles de hambre a nivel global, pero sigue esta meta lejana. Como pueden ver, 1 de cada 10 personas se enfrenta a hambre en el mundo. Esto quiere decir que hay 2.4 mil millones de personas con inseguridad alimentaria. Es un tema que obviamente merece una atención en particular, sobre todo porque las distintas crisis que vivimos, incluso el COVID, pues tuvo un impacto muy significativo en las cadenas de suministro y sobre todo en la producción y bueno, la comercialización y distribución de ciertos productos que son esenciales para atender este tema de la reducción del hambre. Podemos entonces visualizar que es urgente que transformemos los sistemas alimentarios y que tengamos apoyos a los pequeños productores. Sabemos muy bien que se quedó trabada la... Exacto. Sí, se quedó un poco trabada. Es que en la ciudad está lloviendo bárbaramente. Sí, porque sí tiene el audio habilitado. Sí, le voy a avisar. Apro-
aprovecho este momento para significar la presencia de, la verdad, una gran mujer en Campeche. Es la maestra Lirio Suárez Améndola, alguien a quien admiro muchísimo. Y pues, gracias, Lirio, por estar conectada a este Zoom. Le estamos avisando, gracias a todas, a todos quienes nos acompañan. Le estamos avisando a la doctora Studer que falló también la conexión y seguramente sí es por la tormenta en la Ciudad de México. Así que le vamos a dar unos momentos para que se vuelva a conectar y bueno, pues agradecerles a todas y a todos que estén conectados en este tema tan importante que en algún momento habíamos dicho, tenemos que hablar de esto, de la perspectiva de género, de cómo atraviesa todo esto, el tema de igualdad, el tema de medio ambiente, el tema de sostenibilidad. Hoy en la mañana tuvimos un evento muy interesante que habla también, que era más dedicado al tema de empresa y desarrollo económico sostenible, pero me parece que son dos temas, si bien diferentes, complementarios en este momento y con estas estadísticas que la doctora, que la verdad es, pues es un referente nacional e internacional en esto, está dando. Entonces, bueno, ya le estamos comentando que está con esta falla. Si quieres, mientras saludar y que nos digas quiénes están conectadas y conectados, va subiendo el Sí, número. así es, porque se le fue, ya nos avisó, se le fue, aquí está la doctora, se le fue la luz, pero ella que lo comente en su casa, pero es la tormenta, doctora, es el cambio climático. Adelante, querida doctora. ¿No se escucha tu audio? ¿Tu audio habría que prenderlo? Hola, hola, ¿qué tal? Quizá les paso la presentación. Ya regresó la luz. Bueno, a ver si eh, bueno, Sí, aprovecho yo mientras mientras vamos tú, si avanzando por gustas, aquí, doctora, ¿me si escucha? gustas en lo que tú estás, sí, te escuchamos muy bien, y si gustas en lo que tú estás Sí, conectándote, comentar, perfecto. agradecerle a varios de quienes están conectados, que están aquí, a nuestras compañeras también del Estado de México, también algunas compañeras de Campeche, algunas compañeras de Oaxaca, Magus, que preside el capítulo también de Morelos, algunas compañeras también de la directiva, alcanzo también a ver algunas de nuestras compañeras que están en la legislatura, así que, bueno, pues varias mujeres muy interesantes y acá me ponen saludos desde Fresno, gracias por permitirme estar aquí, así que, bueno, pues tenemos varios saludos también, eh, justamente de Lirio, de otras mujeres desde Fresno, en fin, vamos a transmitirlo. Vamos por lo pronto, estamos grabando y vamos después a retransmitirlo porque teníamos esta preocupación con el tema de las redes, justamente con el estado del tiempo y justamente por eso lo estamos grabando. Así que estamos esperando ya nada más que la doctora termine de conectarse porque su presentación pues es mucho más rico ver la presentación con las láminas que ella también de manera muy amable nos ha preparado. Y al concluir la doctora, y antes de pasar a algunas preguntas que ustedes quisieran hacer, también le voy a dar la palabra a nuestra querida Emilia Vidal y a Gloria Rosado para que puedan hacer algunos comentarios al respecto. Voy a aprovechar cuando tú me digas, doctora, y si no, voy a aprovechar eh, para poder comentar sobre ellas. Un
No te escuchas, Clau. Perdón, que lo tenía apagado. Pues quiero, en lo que la doctora puede hacer esto, comentarles también, yo, bueno, pues Ana Vázquez, ustedes la conocen, les digo que ha recorrido el país, ya yo algunas palabras iniciales. También quiero presentarles a nuestra compañera y amiga, la querida Gloria Rosado, que es comunicóloga de profesión, nacida en Campeche, radica en Montreal, Canadá, maestra en Derechos Humanos y diplomados en política exterior mexicana. Y bueno, actualmente también tiene una página que, como ya decía en la mañana, bueno, pues fue de ahí donde empezamos a tener este contacto tan importante. Su programa que se llama Las primeras mujeres que rompieron el techo de cristal, un tema interesantísimo porque además, pues, generalmente las que estamos en 50+1 hemos roto también y vencido desde suelos pegajosos o roto techos de cristal. Y de verdad que me encanta que ella dirija con mucho tino y con mucho ímpetu e inteligencia el capítulo en Canadá. Y también voy presentando a mi querida amiga Emilia Vidal, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género Global Entrepreneurship Society, y pertenece al Consejo Consultivo Por Ella, por Todas, Frente Nacional de Mujeres. Es consejera de Coparmex Ciudad de México, psicóloga de profesión, con maestría en psicoanálisis y doctora en derechos humanos. Así que nos da muchísimo gusto, querida Mili, también tenerte, porque son dos colectivas maravillosas que yo invité justamente porque me parece que tenemos también que escuchar las voces de estas mujeres. Así que, doctora, creo que ya estás lista para, sí, ¿verdad? ¿No? ¿O no? Se volvió a ir la luz, entonces ya le mandé la presentación a Jorge. Ajá. ¿Sí me escuchas? Y estoy desde el celular, entonces no sé, no sé si me escuchan y si estoy transmitiendo correctamente, pero si Jorge me hiciera el favor de proyectar. Sí, Hola. ahora mismo le digo que nos ayude, querido Jorge, ayúdanos para hacer la proyección. Estoy aquí, está justo casi al lado mío. Muchísimas gracias. Y bueno, qué mala suerte, pero sí, no, ya van 2 veces que se va la electricidad y pues no parece regresar. De una vez, de todas maneras, leo aquí algunos saludos de nuestra querida Mayra Alanís, que es nuestra colectiva también en Quintana Roo, un tema importante. Saludos desde Puerto Morelos, mujer preocupada y ocupada por nuestro entorno aquí en Quintana Roo con este proyecto Tren Maya, que también ha destruido el manto acuífero y la selva tan importante de nuestras fuentes naturales, manglares, arrecifes. Y bueno, pues una activista a favor de los cenotes. Saludos, querida Mayra, que está aquí, y Jorge está haciendo en este momento lo posible también por poder pasar esta presentación, querida doctora. Y bueno, pues comentarles, efectivamente, a veces tenemos estas fallas. Esta es culpa del cambio climático. Ay, pues, si quieres puedo seguir comentando. Adelante, querida doctora, en lo que Jorge puede empezar. Sí, exacto. adelante. Entonces, decíamos que en el objetivo de desarrollo sostenible 1 de pobreza cero, pues justamente el cambio climático, pues es un obstáculo a la reducción de la pobreza. ¿Por qué? Pues porque el cambio climático está causando desastres que están empobreciendo a millones de hogares. Así que necesitamos este enfoque integral en donde también el tema de cambio climático cobra un protagonismo en las decisiones y en la definición de políticas públicas. Decíamos que el hambre es otro tema muy importante. El conflicto en Ucrania y las interrupciones en las cadenas de suministro pues exacerbaron la inseguridad alimentaria. Hemos visto y hemos registrado, no solo en México, sino en muchos países, cómo se han elevado los precios de los alimentos. Y pues necesitamos, como decía, una transformación de los sistemas alimentarios. Esta es crucial para lograr no solo la sostenibilidad, sino también la equidad. Necesitamos asegurar que mejoramos las dietas. No sé si sepan, pero estudios que han mostrado que hemos reducido la diversidad de alimentos que estamos consumiendo y por lo tanto esto está reduciendo también el contenido nutricional
y está afectando de una manera muy clara, obviamente, las posibilidades de reducir este tema de hambre cero. Como decía, los pequeños productores y especialmente las mujeres, pues enfrentan ingresos desproporcionadamente bajos y también necesitan apoyo para mejorar su productividad. Entonces, creo que dentro del sector agrícola hay un área de oportunidad enorme, sobre todo en nuestro país, para avanzar de una manera significativa en este tema que debe ser una absoluta prioridad. Hay otros temas como salud y bienestar, obviamente, y educación, en donde el impacto ha sido muy importante del COVID-19. No me voy a detener mucho en esto, pero no les tengo que contar a ustedes cómo pues la pandemia afectó las capacidades y puso en evidencia también las capacidades de los sistemas de salud, pero también el tema de la educación de calidad. Quisiera detenerme, no sé si Jorge, no sé si has tenido oportunidad de subir la presentación, creo que no, pero en breve sé que Jorge está haciendo todo para que se pueda proyectar. Nada más si les pedimos un poquito de paciencia, déjenme tocar uno de los objetivos que obviamente es central para este grupo, el objetivo 5, la igualdad de género. Sabemos muy bien que también la pandemia del COVID-19 pues exacerbó las desigualdades de género. Esta pandemia afectó desproporcionadamente a las mujeres en muchos rubros, como son el empleo, la carga de trabajo doméstico y, por supuesto, la violencia de género. La violencia contra las mujeres y las niñas pues sigue siendo prevalente en el mundo entero, y hemos registrado un aumento de los casos de violencia doméstica. Bueno, se registró durante los confinamientos, esto es algo muy sabido, muy estudiado, pero a pesar de algunos avances, pues las mujeres siguen estando subrepresentadas en posiciones de liderazgo y la toma de decisiones políticas. Sabemos que en México quizá es uno de los temas en donde México destaca, porque mientras a nivel mundial solo el 25% de los parlamentarios son mujeres, pues vemos que en México esta situación ha cambiado y creo que México es un liderazgo, y muchas de ustedes pues fueron parte de ese esfuerzo enorme que se hizo para que en México se avanzara de una manera muy decisiva en este frente. Pero en educación, pues hemos visto que aunque sí han habido algunos avances en la paridad de género, sobre todo en la educación primaria y secundaria, pues persisten brechas en el acceso a la educación terciaria y sobre todo en áreas que siguen siendo dominadas por los hombres, como las que son STEM, pues todo el tema de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Muchas gracias, Jorge. Ya vi que ya hiciste ahí malabares para apoyarnos, como siempre. Muchísimas gracias. Si quieres avanzar a donde está el objetivo 5 de igualdad de género, ahí está perfecto. Muchísimas gracias. Y les decía, pues en el ámbito laboral también las mujeres enfrentan barreras significativas, incluyendo la discriminación, la brecha salarial de género, pues que en México también sigue habiendo un rezago muy importante, y la falta de acceso a empleos decentes y de buena calidad. Pues obviamente para avanzar la igualdad de género es crucial que tengamos estas políticas que son incluyentes para que las mujeres puedan participar en todos los niveles, que se puedan mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que también se pueda garantizar la protección contra la violencia de género. En este rubro, como ustedes muy bien saben, uno de los aspectos cruciales es la cooperación internacional y, por supuesto, ahora que comienza un nuevo gobierno, pues compromisos políticos que deben hacerse para que este objetivo en particular, estos objetivos o esta agenda de igualdad de género del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 sea una prioridad.
Otros temas importantes, pues por supuesto, es el tema del agua y saneamiento. No me voy a detener en ese, aunque es un tema que cada vez cobra mayor importancia, sobre todo en nuestro país, debido a pues esta situación paradójica que siempre enfrentamos, ya épocas en donde se prolongan donde hay sequías, se prolongan estas sequías y después, como ahora estamos viendo, tenemos tenemos lluvias y tenemos fenómenos hidrológicos que son muy intensos y que también afectan igualmente muchas de las actividades y bueno, pues no es que todo el año no tengamos disponibilidad del agua, sino simple y sencillamente que hay periodos en el año en donde tenemos exceso de agua, lo cual tiene impactos en comunidades marginales también. Entonces, bueno, pues no me voy a detener en este tema, pero es un tema crecientemente crucial. Sí quisiera mencionar otro de los temas que son muy importantes y que pocas veces se asocian al tema de desigualdad y tienen que ver con energía limpia. Ya sabemos, hace un par de años antes de la pandemia, ya se había logrado que el 90% de la población mundial tuviera acceso a electricidad. Sí fue un avance muy importante, casi 800 millones de personas pues tuvieron, aún todavía 760 millones de personas siguen sin tener acceso a la electricidad, pero los avances han sido importantes. Ahora la capacidad global de energía renovable ha aumentado de manera muy significativa. Hoy representa casi la tercera parte de la generación de electricidad. Sin embargo, la integración de estas energías renovables en las redes eléctricas en países como el nuestro todavía sigue presentando desafíos técnicos y económicos. Me voy a permitir, querida maestra, compartirles un artículo que publicó hoy Energy 21, sí, en donde abordo este tema de la generación distribuida y los sistemas descentralizados, cómo pueden ser una oportunidad para atender el tema de desigualdad energética que en México es muy importante, porque vimos un crecimiento en los últimos años en la generación distribuida, es decir, estos paneles solares que se ponen en los techos de las casas por todo el país, o sea, se duplicó, prácticamente creció al 100% en los últimos 6 años, pero ¿qué creen? Que esos paneles solares están en zonas en donde prevalece la tarifa alto consumo y obviamente las comunidades de bajos ingresos pues tienden a tener menor capacidad para adoptar este tipo de sistemas. Entonces, es un área de oportunidad muy importante esta de la transición hacia un sistema energético bajo en carbono, en donde podamos eliminar gradualmente los combustibles fósiles y podamos adoptar tecnologías limpias. Para eso necesitamos no solo inversiones significativas, pues ya sabemos que es importante, a pesar de que las tecnologías limpias cada vez son más baratas, pero necesitamos impulsar de manera muy importante la cooperación internacional, pero también la innovación tecnológica para asegurar que esta transición energética sea justa y sostenible para todos. La que sigue, por favor, Jorge. También está el tema de trabajo decente y crecimiento económico. No me voy a detener en eso. Está el tema de industria, innovación e infraestructura, pero sí quisiera detenerme un poco en el tema de la reducción de las desigualdades. Nuevamente, la pandemia del COVID-19 pues exacerbó estas desigualdades, tanto las sociales como económicas, y pues obviamente afectó de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, como sabemos, las mujeres, los niños, los ancianos, las personas discapacitadas. Y bueno, pues las desigualdades de ingreso, como sabes muy bien, han aumentado tanto entre los países como dentro de ellos, con los países más ricos captando una proporción creciente del ingreso total. Y esto, bueno, pues es un tema muy importante porque ha impedido que haya movilidad social y bueno, pues que muchas personas, como ya dijimos, en situación de pobreza extrema, pues queden aún más rezagadas. Así que yo creo que el tema de adoptar políticas públicas que sean inclusivas y redistributivas
son realmente esenciales hoy por hoy si queremos avanzar en cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible, porque tiene mucho que ver con que los sistemas fiscales, con que los sistemas de protección social, pues sean realmente, ofrezca la posibilidad de un acceso equitativo para sobre todo los grupos que enfrentan, que son minorías y que, bueno, pues que son marginados. Otro tema importante para nuestro país, dado que aquí ya pues más del 80% de la población vive en centros urbanos, este es un proceso que en el resto del mundo pues todavía no se da de manera tan acelerada como en México, pero esto obliga a que haya ciertos temas que se convierten críticos, obviamente en la infraestructura urbana, en particular la vivienda adecuada y asequible, y aquí hay un área de oportunidad enorme en donde podemos asegurar que esa vivienda sea sostenible, que integre sistemas, por ejemplo, de captación pluvial, de los techos solares, que haya eficiencia energética, los calentadores solares. Es un área de oportunidad enorme que además permitiría no solo que haya un desarrollo urbano sostenible, sino que haya activación económica a través de la infraestructura resiliente, incluso para enfrentar desastres naturales y estos embates del cambio climático. Un tema crucial en las ciudades pues será el transporte público eficiente y accesible, que además nos permita reducir la congestión del tráfico y la contaminación al aire. Sabemos muy bien que es la mala calidad del aire es una de las fuentes más importantes que afecta la salud y que, bueno, pues tiene un costo importantísimo para los gobiernos y para las personas. La que sigue, por favor. Un tema que también me parece, dos temas adicionales que quisiera mencionar, es el tema de producción y consumo responsable. Yo creo que es un tema que hemos olvidado un poco en México, que no le hemos dado suficiente prioridad, pero hoy por hoy esquemas como la economía circular, pues ya nos permiten visualizar sistemas de producción que son distintos, no nada más reciclar, sino reducir el uso de recursos, innovar para que se diseñen los productos de manera que son más duraderos, que sean reparables, que sean reciclables. En cambio, en vez de estar enfrentando la obsolescencia, por ejemplo, y que podamos también fomentar prácticas de consumo responsable, como fomentar la reutilización y la reutilización y el exceso de consumo. Mejorar la eficiencia en el uso de recursos, pues obviamente es esencial para evitar el impacto ambiental. Y bueno, pues este es un área que creemos que es fundamental y que debemos avanzar más, sobre todo para fomentar la innovación tecnológica en nuestro país. Creemos que es un área importantísima en donde la investigación y el desarrollo pudieran permitir no nada más hacer un mejor uso de los recursos, porque en México hay mucha ineficiencia, sino también requeriría un trabajo importante por parte del sector empresarial y la sociedad en general. Y bueno, pues finalmente les quiero hablar del tema de la acción por el clima, este Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, en donde pues vemos que el cambio climático obviamente es un fenómeno que está impactando la posibilidad de avanzar en un desarrollo en general. Las temperaturas récord en donde pues hemos registrado año con año desde hace varias décadas, pero en particular en los últimos 5 años, pues cada año alcanzamos estas temperaturas que son insostenibles y que están teniendo un impacto muy importante en la salud, como ya decía, la seguridad alimentaria, el tema de incendios forestales que afecta a millones de personas, que está causando enormes pérdidas económicas. Y bueno, pues ya es claro que alcanzamos los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Así que la transición hacia una economía baja en carbono pues requiere que tengamos
una reducción significativa del uso de combustibles fósiles. Yo sé que es un tema casi anatema en México por el hecho de considerarnos un país petrolero, pero también hemos visto que la caída de la producción petrolera ha sido inevitable a pesar de las enormes inversiones que se han realizado para mantener la producción de petróleo y gas. Entonces, aquí existe un área muy importante en términos de no solo reducir o planear la reducción de los combustibles fósiles, que de todas formas pues se está dando, sino también poder promover temas como la eficiencia energética, que no cuesta porque pues es hacernos más eficientes en el uso de la energía. Hay muchos otros objetivos, como ustedes saben, no me voy a detener en esos. Quería simplemente comentarles cómo está esa agenda, en dónde estamos, cómo este informe destaca la importancia también de las asociaciones entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, pues no solo para poder avanzar esta agenda, sino también para generar datos y para monitorear el progreso de estos objetivos de desarrollo sostenible. Es muy importante, por tanto, el que la sociedad tenga una participación, la que sigue, Jorge, por favor, tenga una participación importante en la construcción de estos esquemas. Creo, como decía antes, sobre todo en un contexto de creciente polarización, que es muy importante que la sociedad y el sector privado sean copartícipes en la construcción de acciones en particular, de proyectos que permitan avanzar esta agenda. Y muy rápidamente, nada más porque no, ya quisiera cerrar después de todos estos problemas técnicos que tuvimos. Jorge, si me lo permites, la siguiente, por favor, nada más para comentarles rápidamente lo que estamos haciendo en sostenibilidad global. Justo nuestra misión es trabajar en un enfoque orientado hacia la sociedad y el sector privado que nos permita hacer colaboraciones para hacer que las políticas públicas sean exitosas. Muchas veces empezamos con el enfoque de arriba hacia abajo, es decir, influir en las políticas públicas, esperando que sean las políticas públicas las que tienen un impacto en transformar la sociedad y al sector privado, pero yo estoy convencida de que es desde la sociedad y desde el sector privado que necesitamos impulsar nuevas colaboraciones, obviamente de la mano con los gobiernos, pero si no cambiamos al consumidor, si no cambiamos a la opinión pública, si la sociedad no es parte de esta transformación, pues difícilmente las políticas públicas van a tener el impacto que esperamos. La que sigue, Jorge, así los dos, ir nada más 2 minutos para contarles algunos proyectos que hemos realizado, como la Alianza por una Transición Energética Justa. Ahí trabajamos con 38 organizaciones de la sociedad civil. Hicimos una campaña muy importante, sobre todo orientada a las juventudes. Tuvimos una gira de universidades en donde involucramos a más de 28 universidades para que cobraran conciencia en la importancia que tiene el papel de todas y todos en esta transición energética. Realizamos unos diálogos muy plurales con personas que tenían distintas posiciones en torno a la transición en Pemex y en CFE. Y también, pues, impulsamos el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que es una iniciativa a nivel global. La que sigue, Jorge. Nos vamos a pasar muy rápido. Bueno, ahí están un poco algunos de los resultados que tuvimos. Tuvimos un impacto mediático muy importante. Analizamos las propuestas de los candidatos y las candidatas a la presidencia. Hicimos análisis al respecto. La que sigue, por favor, Jorge. Ahí están las organizaciones que participaron en esta iniciativa. La que sigue, por favor. La que sigue, porque creo que ahí está medio cortado, es un video, es un poco la gira universitaria. Y ahora pues estamos trabajando con el sector privado, tendremos la Cumbre Global de Negocios Verdes en febrero del próximo año con la intención de crear esta nueva sostenibilidad corporativa en donde el sector privado es copartícipe y co-líder
en el impulso de esta transición que es inevitable. Trabajamos con las empresas del sector de electromovilidad, no solo para la que sigue, por favor, no solo en una agenda, la que sigue, por favor, no solo en una agenda sobre autos eléctricos, que es muy importante, sino una agenda de movilidad urbana sostenible que es crucial. Y bueno, ahora estamos impulsando nuevas alianzas con mujeres, mujeres sembrando la transformación. Son las mujeres las más afectadas por los impactos de cambio climático y el deterioro ambiental. Esto se ha demostrado con datos. Ana comentaba al principio que el ecofeminismo, bueno, pues es una corriente que ha cobrado mucha fuerza y bueno, pues no es una casualidad porque sí somos las mujeres las más afectadas por los impactos del cambio climático, pero también somos las mujeres las más propensas a actuar. Entonces, aquí existe una oportunidad enorme de colaboración y por eso agradezco mucho la oportunidad de ser parte de este grupo y de explorar oportunidades para trabajar esta agenda de una manera colaborativa. Y finalmente, los pioneros climáticos, creo que los jóvenes, podemos ver el caso en México, el número, el porcentaje de jóvenes que no trabajan y estudian, pues sigue siendo bastante alto y no hemos tenido avances importantes en ese sentido. Pensamos que las juventudes que están preocupadas e incluso tienen problemas serios de ansiedad climática, pues pueden ser parte de la solución asumiendo liderazgo. Tenemos un programa de voluntarios de juventudes para trabajar con organizaciones tanto del sector privado como de la sociedad civil para ayudar a formar esos nuevos liderazgos. Y bueno, pues yo lo dejaría ahí, agradeciendo muchísimo su paciencia por estos problemas técnicos, pero bueno, pues espero tener la oportunidad de escuchar sus comentarios, sus opiniones. Aquí les dejo mis datos y por supuesto hacemos disponible la presentación con muchísimo gusto. Doctora, muchísimas gracias. Una gran presentación como siempre. Lo he dicho, pues, con esta visión que tienes, una visión muy amplia, profunda del tema y conjugando pues esta parte práctica, pero también con la parte académica, el análisis, la investigación. Es un tema que no es de mañana, es un tema de hoy. Y por eso me parece tan importante que estemos aquí platicando y hablando de esto. Así que le quiero pedir a mi querida Emilia Vidal que pudiera hacer algunos comentarios y por supuesto a todas las que gusten también poner en el chat preguntas, comentarios que pueda la doctora resolver al final, pero le pediría a mi querida Emilia que, Mili, pues si puedes hacer algunos comentarios sobre este tema que enriquezcan esta exposición de la doctora Studer. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias, mi querida presidenta, por este espacio y saludo a todas mis compañeras y compañeros que se encuentran el día de hoy aquí. Yo, en el momento que me pediste, quisiera comentarios, pues obviamente no soy experta en esto, pero acabamos de tener una excelente ponencia y la verdad muy resumida. Entendemos que el ODS 5 es indispensable para que todo suceda. Entonces, bueno, me quedé pensando en la importancia de saber en dónde estamos parados como país y cuáles son las propuestas que está haciendo nuestra presidenta electa, que es de lo que yo quisiera hablar. Y ella empezó a tener algo que se llama prosperidad compartida. Si hablamos de sostenibilidad, es fundamental armonizar 3 elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social, que ahorita nos acaban de explicar perfectamente, la protección del medio ambiente. Y si seguimos los 5 elementos de la Agenda 2030, lo que significa people, planet, prosperity, prosperidad compartida, peace y partnership. La prosperidad compartida, nuestra presidenta electa, tiene como un proyecto de nación, es impulsar la construcción de 100 parques industriales en el país, sin perderle de vista la atención al cuidado del medio ambiente y que sea sostenible. 10 corredores industriales en las diferentes regiones del país que permitan a las personas trabajadoras el acceso a la vivienda, la salud, educativos, conectividad y el esparcimiento. Creo que es sumamente importante hablar de esparcimiento.
Se han intentado hacer en algunos otros gobiernos este tipo de propuestas, como las zonas económicas libres de Gerardo Candiani en su momento. ¿Y cuáles fueron las cosas por las que no funcionaron o qué sucedió? Creo que no se vio de manera o global lo que se necesitaba. Por ejemplo, en alguna zona económica, pues el acceso a poder llegar simplemente al lugar no era viable, ¿no? Y algo que también se está manejando el Sistema Nacional de Cuidados, porque si estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando precisamente de cuidados. Retomando la propuesta de prosperidad compartida de nuestra presidenta Claudia y nuestra jefa de gobierno, es construir un sistema de cuidados progresivo, inclusivo y sostenible con justicia y bienestar social, crecimiento económico, aumento de productividad y reducción de la violencia y contribución a la paz social. Porque si no hablamos de cuidados, pues finalmente seguiríamos también estando en la misma situación. No estaríamos hablando de una cuestión de desarrollo económico. Ella plantea que tener una planeación que nos permita decir en dónde van a ser las inversiones, desde la cantidad de agua, los accesos, las profesiones, que es sumamente importante. Porque yo en algún momento estuve en proyectos, por ejemplo, en los Eferesos, el de Uruapan, donde se tenían que trasladar personas de características muy específicas de la ciudad a este tipo de poblaciones donde finalmente dejaban su vida y tenían que hacer mini ciudades para que esto funcionara. De tal manera que el desarrollo no solo sea medida con un crecimiento de PIB o como inversión extranjera directa, con los grandes valores macroeconómicos, sino también cómo construimos el bienestar. Y por eso nuestra presidenta electa habla de prosperidad compartida. Uno de los factores prioritarios es el agua, que lo acaba de mencionar la doctora, donde se plantea la reutilización del agua para el riego, hasta la construcción de nuevas plantas en el tratamiento líquido. En el plano económico, la intención es aprovechar el fenómeno de la relocalización de empresas nacionales, garantizando el abasto del agua, la electricidad y se avanzará la transición energética, que es sumamente prioritaria. La Estrategia Nacional de Recolonización propuesta en la presidenta identifica 11 sectores estratégicos. No se los voy a leer porque sabemos que no tenemos mucho tiempo. Y para garantizar el abasto de agua y la energía eléctrica para el desarrollo regional, integra el Plan Nacional Hídrico y una estrategia de energía sustentable. La doctora Claudia apuesta para impulsar la educación en materia de formación profesional, que se fija el apoyo de 169,000 jóvenes especializados en carreras enfocadas en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas que egresen por año, bajo un modelo. En el plan de la relocalización y planeación y la inversión contempla 5 acciones concretas. La inclusión, que es primordial para la sostenibilidad, incluir a mujeres y jóvenes y mini pymes, y al sur y sureste para integrarlas en las cadenas de suministro. Y la exportación, la innovación, impulsar la transferencia de tecnología, el desarrollo de la investigación y además el contenido nacional de digitalización. El agua y la energía renovable, el manejo de residuos y vocaciones productivas. Identifica vocaciones productivas por corredores de desarrollo. Y si pensamos en más, pensamos en todas las personas. Y además quisiera compartirles que en algún momento hicimos un programa precisamente para las empresas de empresa libre de violencia, que empieza desde la semilla, la tierra, los derechos de las personas que están involucradas, pero hasta ahorita, en su momento se llegó a tener una alianza con la Secretaría de Gobernación para que hiciera un distintivo. Por ejemplo, si hacíamos un producto como el jugo de naranja, desde la tierra tenía que ser una tierra que estaba regularizada, que todas las personas que estuvieran involucradas tuvieran todos sus derechos como personas, con un trabajo digno, que no fueran menores de edad. Y toda la cadena logística se iba a ir supervisando porque precisamente se hablaba de fortalecer los derechos de las personas. Hasta que llegara a tu estante, al supermercado, que obviamente iba a ser mucho más caro, de una botella de vidrio que era reciclada, pero no, nadie de ninguna empresa quiso. En su momento hablamos con Coparmex, con la Canacintra, y ya habíamos tenido el distintivo. ¿Por qué? Porque pensando que precisamente quienes fortalecen las marcas somos los consumidores. Y yo nada más tengo que más que aplaudirle a la doctora porque la verdad es que es un tema muy extenso, con mucha expertise, pero sí quería yo retomar que tenemos que apoyar y bueno, creo que ahí va a ser el trabajo de la doctora para que esto suceda, porque está muy padre que sea en papel, está muy padre que sea parte del inicio del proyecto de nación,
pero esto tiene que suceder. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Mili. Reflexiones muy interesantes. Me parece que con esta visión que tú tienes y además pues, con una perspectiva en la cual tú has trabajado, con un equipo del que tú formas parte, pero además que también tu perspectiva desde el sector productivo, desde el sector de las mujeres, que además es un temazo y que ya hablaremos en otro momento, en el cual pues estamos todas juntas, Mili, entre algunas de nosotras también impulsando que haya más mujeres en estos espacios, pues en estos ambientes que eran solamente para hombres. Así que es un tema muy importante. Tenemos aquí algunos comentarios, pero le pediría, antes de hacer estas preguntas ahora, mi querida Gloria Rosado, nuestra presidenta en Montreal, Canadá, que hiciera unos comentarios también a la doctora y después darle la palabra, no, hacer algunas de las preguntas y después darle la palabra a la doctora. Adelante, querida Gloria. Pues muchísimas gracias. La verdad que estoy feliz. Le mando un abrazo a Zaida Olvera. Ella está conectada desde Toronto. Y por supuesto, bueno, todas las colectivas. Hoy teníamos un evento muy, muy importante en Montreal. Es el Vernissage de Haifa. Por eso es que casi las de Montreal no están. Pero está con nosotros una les presentaba al inicio, que es Lirio Suárez Améndola, y es a ella a la que le voy a ceder la palabra porque es su tema de expertise. De verdad, Lirio, que cuando ella lo vio, dice, de aquí soy, y sí me gustaría mejor cederle a ella la palabra. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Ya, Bueno, sí, gracias. Pues, realmente es un tema que ha sido muy controversial, ¿no? Realmente los liderazgos sociales y la agenda de sostenibilidad ha sido un tema que, pues, originalmente la agenda 2030 era 2015, ¿no? Y de ahí tuvimos que irle aumentando. A mí me ha tocado trabajar mucho en Calaco de conocimiento de la región. Es una región con poca agua. Eh, fue parte del programa en los 80 de traer gente hacia esta región y se ha hecho mucho trabajo y se han repetido muchos errores porque es un lugar que es selva, no tiene suelos profundos, es un suelo kárstico, no tiene mucha agua, y uno de los graves problemas es que se trata siempre, o sea, sabemos que en México tenemos programas sexenales, ¿no? O sea, termina un sexenio y todos los programas anteriores se olvidan y se inician nuevos, y entonces se ha traído la ganadería varias veces con el consiguiente fracaso. Ahorita estoy trabajando en una fundación que se llama Yugnom, que lo que pretendemos es trabajar artesanías, porque este tema de artesanía se trabajó igual hace muchos años, hace 2 o 3 sexenios, pero se intentó llevar la materia prima de la zona norte del estado, que es una zona ambientalmente diferente, y obviamente también fue un fracaso. Ahorita estamos en búsqueda de fondos porque lo que queremos hacer, nuestro proyecto de desarrollo sustentable o sostenible, queremos primero investigar cuál es la materia prima que nos puede dar la región, que pues sí lo hemos trabajado, pero necesitamos investigarlo y a partir de ahí entonces generar los procesos productivos en tema artesanal, porque es biosfera, es reserva de la biosfera, está el sitio patrimonio mixto que, bueno, cuando estuve en el INA, entre INA y CONAM, fue el primer sitio, trabajamos más de 5 años esa carpeta para lograr que fuera patrimonio mixto de la humanidad. Pero uno de los criterios de la ONU y de la UNESCO que comparte es que las comunidades sean partícipes de ese desarrollo. O sea, ¿de qué sirve que tengamos sitios patrimonio si las comunidades aledañas no se van a ver beneficiadas?
y ese creo que es el gran reto que tenemos en México. No es el único sitio patrimonio en donde las comunidades se han visto excluidas. Ahorita tenemos varios proyectos también que el reto es ese, es lograr que las comunidades logren también involucrarse en el tema, y parte del liderazgo social es ese, como decía la doctora Studer. Necesitamos esta agenda tan importante que tenemos, esta agenda de sostenibilidad, es justamente todo el desarrollo para todas las personas. Si no logramos cumplir con todas las metas de desarrollo, de la igualdad, de la sostenibilidad, de la paridad, de ciudades sostenibles, entonces, ¿de qué sirve todo lo que estamos haciendo? Entonces, todo es para todos, ¿no? Yo la verdad es que espero en alguno, quizá en 1 año, 2 años, hacer publicaciones acerca de lo que logremos hacer en Calakmul. Ahorita, muchísimas felicidades, doctora Studer, porque su ponencia, además de que estuvo increíble, da mucha luz a lo que estamos haciendo desde lo local, porque no debemos olvidar lo local. O sea, todo lo que se hace en cualquier parte del mundo nos sirve a los que estamos trabajando en otros lugares, porque aunque puedan ser ambientes diferentes, sociedades diferentes, al final lo que vamos compartiendo, lo que vamos haciendo es lo que nos va ayudando a no partir de ceros siempre. Eso creo que es un grave problema en el país. Yo escuchaba hace ratito creo que es a la maestra María Emilia. Yo conozco a la doctora Sheinbaum, lo comentaba yo con Gloria, es una ambientalista de años, la conozco desde hace más de 30 años. No es que la conozca personalmente, sino que conozco su trabajo, coincidimos en varios temas hace muchos años en Morelos. Y creo, yo espero que esta vez todo lo que se vaya a hacer realmente pegue a las comunidades, porque creo que es un compromiso que se tiene, que de verdad el liderazgo social venga desde lo local, y venga desde lo local porque finalmente es en las comunidades en donde se va a sentir si un proyecto funciona o no funciona, en función de su desarrollo. El gran reto del desarrollo sostenible es eso, es que podamos tener un desarrollo actual sin comprometer los recursos para las generaciones que vienen. Y ese tema, pues sí, es muy apasionante. Gloria me decía, tienes que hablar, porque ella sabe que me apasiona mucho ese tema. Me he dedicado mucho al desarrollo sostenible. Trabajé con Gloria, aunque ella era directora de aquí de Campeche, yo me la jalaba a Calakmul, y con los niños, tuvimos un programa de niños guardianes de Becán, en donde justamente trabajábamos ese tema de sostenibilidad, de cómo, y los niños son muy perceptivos. A mí me gusta mucho trabajar con niños, porque los niños jalan a sus papás y jalan a los adultos, y de verdad que es un tema. Le agradezco mucho a Gloria que me haya hecho la invitación. Estoy a todas. De verdad que todo lo que hacemos entre todas, siempre va a repercutir en la sociedad. Y yo de verdad espero en algunos meses, o quizá el próximo año, ya estar dando resultados de lo que trabajemos en Calakmul, porque es un sitio, es una región que además está dentro del proyecto del Tren Maya, para que de verdad que llegue el desarrollo sostenible y sustentable. Y pues gracias, Gloria, por darme la palabra, y muchas gracias, doctora Studer. Estuvo increíble su participación, su ponencia. La disfruté mucho. Muchas gracias, Lidio. Y bueno, no sé si quieres hacer algún comentario más, Gloria, si no pasaría a darle la palabra a Ana Vázquez Colmenares. Muy bien, gracias. Doctora, me encanta. Justamente, perdón, justamente ayer platicaba con una científica, quien también es la primera senadora latinoamericana, y ella dice que
después de escuchar este webinar, me recordó mucho lo que ella nos decía, que ya se encuentra el plástico inclusive hasta en ciertas partes del cuerpo humano, y que bueno, estamos ahorita con una parte pues muy acrecentada de lo que no quiere. Ella decía, yo voy a ser optimista por decisión, pero como científica y después de un método científico de ver cómo el medio ambiente lo estamos acabando, y inclusive mencionaba lo que está pasando en los bosques de Chicoutimi, al norte de Canadá, con estos grandes incendios que están acabando todo el bosque de Canadá, que era una reserva espectacular. Dice, yo después de todo esto y con todo el conocimiento que tengo, soy mejor optimista por decisión. Y eso yo creo que ya dice muchísimo. De verdad que este webinar nos sirve para concientizar, pero que no quede aquí, que no quede con nosotras. Tenemos que, de lo que aprendimos, retuitearlo en Facebook, o sea, concientizar y aprovechar nuestras redes sociales para llegarle a todos los que, a todo el que le tenga que llegar. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, querida Gloria. Le doy la palabra a nuestra querida Ana Vaz, y además tienes razón. O sea, y creo que lo que tenemos que hacer es esto, y también preparemos juntas alguna serie también, pues desde las infografías hasta lo que hacemos para hacer, y bueno, pues le vamos aquí a pedir también el respaldo a la doctora Studer, que conoce muy bien del tema, y después dar la palabra a Ana Vázquez. Está pidiéndome la palabra nuestra presidenta de Morelos, mi querida Magus Alemán. Adelante, querida Ana. Muchas gracias, doctora Studer. Me encantó tu conferencia, la claridad, la concreción. Es tan importante para divulgar estos temas. Sabemos varias cosas, ¿no? Sabemos que las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas, disminución de la diversidad. Sabemos que el cambio climático puede agravar fenómenos tales como la erosión, la reducción de la materia orgánica, la salinización, la pérdida de la biodiversidad del suelo, los corrimientos de tierras, las desertificaciones, las inundaciones. Sabemos que el cambio climático ha transformado los sistemas marinos y terrestres y de agua dulce en todo el mundo, que ha provocado pérdidas de especies locales, aumento de enfermedades, y ha impulsado la mortalidad masiva de plantas y animales, dando inclusive lugar ya a la extinción provocada por el clima. Sabemos que la generación de electricidad y calor a través de combustibles fósiles como gasolina y diésel, pero también la producción de cemento para la construcción, pero también la eliminación de la vegetación, que es fruto del cambio de uso de suelo, así como la producción de alimentos y de otros bienes y servicios que consumimos. Todo esto provoca una gran cantidad de emisiones globales. Entonces, sí sabemos muchas cosas. Sabemos que los grupos vulnerables de las diversas comunidades tradicionales en todo el planeta, comunidades indígenas, pescadoras, marisqueras, ribereñas, son las comunidades más afectadas, y dentro de todas las comunidades rurales, urbanas, marítimas, etcétera, son las mujeres quienes llevan la peor parte. Entonces, sabemos todas estas cosas, pero en este tenor, doctora, para ti, ¿cuáles serían las cosas que sabemos menos? ¿Cuáles serían quizá 3 mitos o ideas poco conocidas que te gustaría que sepamos, y 3 cosas que sí podemos hacer, en particular como un colectivo de mujeres que somos, de mujeres empoderadas, no solo mexicanas? El colectivo 50+1 tiene ya sedes internacionales. ¿Qué nos recomiendas hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas y nuestras familias, pero también como este colectivo de mujeres, pues muy disímbolas, porque ya sabes que hay desde políticas, empresarias, artistas, y de toda una variedad, digamos, que nos dedicamos a cosas muy diferentes? Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, querida Ana. Y bueno, pues le doy la palabra ahora a nuestra querida Magus Alemán, previo a leer los mensajes y preguntas para la doctora. Adelante, querida Magus. Gracias, presidenta. Qué gusto saludarte desde Cuernavaca, y gracias por permitirnos aprender tanto cada vez que hay este tipo de Zoom. Gracias a la doctora por tanta riqueza que nos ha compartido. Tengo una pregunta. Bueno, lo que preguntó mi querida mi amiguita que me antecedió, que la quiero tanto porque ha venido a Cuernavaca, era una de mis preguntas: ¿qué podemos hacer como colectivas juntas? Sin embargo, tengo una pregunta para la doctora. Nos decías que para disminuir
pues uno de los elementos más importantes de la pobreza es la aplicación de políticas públicas necesarias, en especial para mujeres que siempre somos las más afectadas. Mi pregunta es, ¿conoces las políticas públicas que el actual gobierno está realizando y que parece va a continuar con la nueva presidenta, y además se va a ampliar un poco, que son el apoyo a personas a las señoras, a las personas de edad, y también la beca Benito Juárez, me parece que se llama, de jóvenes? ¿Han hecho ustedes un estudio o creen que sí ha ayudado este tipo de políticas públicas a disminuir la pobreza en México? Gracias, querida Magus. No sé si voy a leer algunas de las preguntas, doctora, para que podamos ya ir. Tú las estás de todas maneras ahí viendo. Ya no sé si veo mejor con lentes o sin lentes. ¡Qué barbaridad! Les voy a leer algunas de las preguntas. Nuestra querida Rocío Medrano, a quien le mando un abrazo, dice, justo cuando se habla de sostenibilidad, sistema de cuidados, en donde entran las y los niños, niñas y adolescentes, o sea, ¿en dónde están entrando? Hay muchos a su suerte y eso nos daña a toda la sociedad. Después, Galia, es un gusto escucharle nuevamente, doctor Studer. Quedando solo 6 años para cumplirlos con los ODS del 2030, estamos muy lejos de cumplirlos. Debe haber una ampliación de plazo para que se cumplan los 17 objetivos, pero ¿serán los mismos objetivos acaso? ¿Usted cree que estos se deban modificar? Y también tenemos otras preguntas, y la pregunta también de Patricia. Bueno, ahí tiene una opinión sobre el ecocidio en la península de Yucatán, Patricia Godínez, y dice, no existe ningún plan para alcanzar los objetivos del 30, ni al 30 ni al 50, al 2030 ni al 2050. La llamada cuarta transformación va en sentido totalmente opuesto. Calakmul ha sido devastado sin ninguna responsabilidad. Yo creo que es un comentario y creo que vale la pena de todas maneras si la doctora pudiera hacer algún comentario sobre esta área. María del Carmen López, buenas tardes, saludos desde el Toluca, saludos también a las compañeras, como decía, del Estado de México, siempre conectándose. Agradezco la invitación y permitirme estar en tan excelente conferencia. Los temas que se tratan de gran importancia para nuestro país como a nivel mundial. Nuestro país está sufriendo con la falta de agua. Hoy en Toluca hubo una manifestación precisamente por esta situación y la verdad, como dice María del Carmen, hay muchísimos casos, cada vez vemos más manifestaciones, que es increíble, pero que no las pensábamos, en Coyoacán, en toda la ciudad, por el tema del agua. También nos dice que en Toluca, felicidades, nos faltó tiempo, gracias, saludos, creo que habrá mucho que hacer. A Mayra Alaniza, hay que proteger Calakmul, por favor. Bueno, de nuevo, Rocío, con interesantes ponencias. Y Joel, el cambio climático ocasiona un problema de migración por la falta de alimentos y la sequía. Entonces, bueno, pues son algunos de los comentarios, querida doctora, y te dejo el uso de la voz, reiterándote nuestro agradecimiento por tu ponencia y por la preparación de esta ponencia. Al contrario, muchísimas gracias por todos esos comentarios, por todas esas preguntas. Lo único que ponen en evidencia es que efectivamente, pues ya en este grupo existen mujeres sembrando la transformación. O sea, francamente, por el nivel de las preguntas, la riqueza de las opiniones, pues me siento muy entusiasmada de saber que existen ya estos liderazgos a distintos niveles. Quizá pues no podía responder a todas las preguntas, pero déjenme quizá hacer algunos comentarios así más generales. En primer lugar, bueno, pues todo el tema de la incapacidad, digamos, de los gobiernos, pues a distintos niveles y obviamente incluso a nivel del gobierno federal en México. Yo creo que es una incapacidad de atender muchos de estos retos porque se dice fácil o yo puedo recontar o contarles un poco cuáles son los informes y el estado de las discusiones sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible, pero cada uno de estos temas, pues como ustedes saben,
son en sí mismos una agenda muy vasta, muy amplia, que requeriría pues un trabajo, digamos, pues no nada más de difusión, sino de profundización, de identificar dónde están esas áreas que requieren mayor información, mayor investigación. Aunque les voy a decir que desde mi punto de vista, esta agenda es una agenda pues que se ha trabajado mucho y sorprende que después, como ya se había dicho antes, que se había recorrido las metas del milenio, pasaron a ser la Agenda de Desarrollo Sostenible, pues hemos tenido mucho tiempo, digamos, para generar esa información básica. Yo creo que ahí está uno de los temas importantes en términos de la transparencia gubernamental, pero también la falta de participación social, que no sea solamente un puñado de organizaciones no gubernamentales o algunos académicos que exigen que haya esa transparencia o la generación de información. Yo creo que hoy por hoy una de las propuestas que estoy haciendo con esta nueva ONG Sostenibilidad Global es fomentar un cambio en la actitud de la sociedad en su conjunto. Necesitamos crear movimientos sociales que exijan un cambio en las políticas públicas y no nada más, como decía Lirio, bueno, las políticas públicas de este sexenio, sino que necesitamos, yo estoy convencida de transformar a la sociedad para que la sociedad exija y sea copartícipe de la definición de políticas públicas que sean exitosas. Muchas de las políticas públicas pues terminan pues quizá teniendo muy buenas intenciones en el papel, muchas veces se ven como políticas que tienen claridad en torno a cuáles deben ser los objetivos, las prioridades, pero con frecuencia esas políticas no tienen las herramientas para que sean implementadas de manera exitosa en la sociedad. Y muchas veces porque las políticas públicas, al tratar de ser perfectas, y creo que en eso hasta las organizaciones de la sociedad civil, pues hemos participado, digamos, en armar estos marcos de política pública, políticas públicas que son o pretenden ser pues perfectas, y el problema es que no son aplicables a la realidad que vivimos. Y por eso yo propongo que haya este enfoque de abajo hacia arriba, que empecemos a cambiar las perspectivas, los valores y sobre todo que tengamos una sociedad más participativa. Lirio lo decía muy bien, pues es las subcomunidades, o sea, y cuando hablas de las comunidades, pues no nada más son las comunidades indígenas, no nada más son las comunidades rurales, son las comunidades que vivimos en los centros urbanos, las colonias, nuestros propios vecindarios, nuestras calles. Debemos ser esos ciudadanos que somos, esos ciudadanos, personas más comprometidas que buscan esa transformación de abajo hacia arriba. Yo creo que ese es un factor con el que no hemos contado en México, y por eso a veces es muy difícil, por más de que haya políticas públicas que tienen buenas intenciones, pues que se puedan aplicar. Lo decía María Emilia, pues muchas políticas públicas que se impulsaron, pero después los empresarios no son copartícipes. Esa es una de las propuestas que también tengo en Sostenibilidad Global. ¿Cómo hacer que el sector privado asuma también un liderazgo y una responsabilidad para la transformación de esos sistemas productivos? Si tuviéramos sistemas productivos que en realidad muchas veces ni requieren regulaciones para que los mismos empresarios sean quienes asumen la innovación, quienes asumen la acción en torno a tener procesos que hacen un uso eficiente y responsable de los recursos naturales. Entonces, yo comparto esta idea de la prosperidad compartida a la que hacía referencia
María Emilia, que la presidenta electa pues ha mencionado. Pero bueno, pues muchos son esos planes y después lo que pasa es que pues muchos de esos proyectos y esas políticas no funcionan porque no están orientadas a trabajar de la mano con el sector privado y con la sociedad. Por eso decía que la polarización y lo que nos ha dividido, digamos, no solo en México, sino en el mundo en general, hace cada vez más difícil que las políticas públicas tengan el impacto que deberían de tener. Y desde ahí, bueno, pues me parece que es muy importante ser optimistas por decisión, porque efectivamente si vemos la dimensión y la complejidad de las crisis y los problemas que estamos enfrentando, pues difícilmente tenemos soluciones fáciles, pero yo sí creo que ese factor de la participación desde la sociedad, con nuevas colaboraciones, la sociedad, el sector privado, ya debemos dejarnos de esta discusión de que si es la inversión pública o la inversión privada, o si es el Estado, es el mercado. En realidad, necesitamos asociaciones público-privadas, necesitamos que la sociedad que reclama justicia por esta tremenda desigualdad sea parte de las soluciones para que esas políticas públicas siempre tengan un contenido no solo de inclusión, sino de justicia en muchos niveles. Y bueno, pues respondiendo a las preguntas que me hacía muy amablemente y de manera muy oportuna Ana, yo diría que quizá, bueno, ¿qué son las cosas que no sabemos o que sabemos menos? La verdad es que yo creo que en el caso de México, casi en todos los rubros estamos sobrediagnosticados, o sea, tenemos muchos estudios, muchos análisis, quizá haya falta de investigación y de datos, como había dicho, en algunos rubros que son importantes para poder hacer una evaluación de qué tanto hemos avanzado. Pero si vemos, por ejemplo, temas como pues el tema del agua o el tema de los combustibles fósiles, pues tenemos toda la información, conocemos cuáles son los datos, pero muchas veces esa información y esos datos científicos no corresponden a las percepciones que tiene la población o las percepciones que se manejan en algunos círculos políticos. Y déjame darte el ejemplo de que ahora en la gira universitaria, pues yo estaba dando y compartiendo datos con las juventudes en torno al hecho de que pues México ya no es un país petrolero. Hay muy pocas personas que caen en la cuenta de que efectivamente México está dejando de ser un país petrolero porque nuestros recursos petroleros de hidrocarburos en general e incluso de gas ya llegaron al pico máximo histórico por una cuestión geológica. Y muy poca gente está dispuesta a entender que, bueno, pues gran parte del consumo energético sigue siendo combustibles fósiles, pero porque tenemos que importar una gran parte de esos combustibles, sobre todo de Estados Unidos, en materia de gas, en materia de, sobre todo, productos refinados como la gasolina, por ejemplo, el diésel, la turbocina. Tenemos una dependencia enorme, nos hemos convertido en un importador neto de estos combustibles. Entonces, existe la información, pero quizá, Ana, lo que yo te diría es que lo que falta es poder difundir de mejor manera toda esta información para que la población en general y la sociedad ajuste sus percepciones, su entendimiento de algunos de estos temas que son cruciales y que muchas veces se pueden convertir en una barrera para hacer cambios de políticas públicas que incluso les beneficien. Por ejemplo, los subsidios a los combustibles fósiles. En vez de beneficiar a las personas, bueno, pues están generando problemas que les llaman las famosas externalidades, que en todo caso tienen impactos muy importantes en términos de, por ejemplo, la salud al utilizar y al consumir combustibles fósiles, es uno de los grandes problemas, y también pues la dependencia
que tenemos de las importaciones de estos combustibles. Si todos estuviéramos a favor de la electromovilidad, por ejemplo, bueno, pues se producirían más vehículos eléctricos y tendríamos menos problemas de contaminación al aire. Entonces, es un ejemplo muy rápido porque, bueno, pues son temas complejos que requerirían que los comentáramos con mayor detalle. ¿Qué cosas sí podemos hacer? Pues justamente lo que ya escuchamos, o sea, mujeres que asumen el liderazgo en torno a estos temas, como Lirio en Calakmul. Celebro mucho, Lirio, el trabajo que haces ahí. Yo cuando estaba en The Nature Conservancy, pues teníamos muchos proyectos y tuve la oportunidad de visitar esa magnífica reserva, es una gran joya. Efectivamente, el Tren Maya, pues sí es una amenaza muy importante a estos ecosistemas. La verdad es que es un proyecto que no integró las variables de sostenibilidad de esta manera integral, entendiendo más el desarrollo como un desarrollo económico, y obviamente debe ser el desarrollo económico una pieza fundamental, pero los aspectos sociales y ambientales, que en el caso de la península de Yucatán van además de la mano con aspectos culturales, pues se ven severamente afectados porque efectivamente pues es un proyecto que no integra estas otras variables que son cruciales para el bienestar de todos los habitantes en el largo plazo. Y obviamente pues lo estamos viendo y es lamentable, por eso decía yo que los gobiernos no pueden ser los únicos que se encargan del desarrollo. Por eso, como sociedad, los distintos actores de la sociedad necesitamos ser copartícipes, deseamos ser proactivos, muy activos en participar de manera no solo, digamos, recurrente, sino de manera profunda y con una convicción de buscar que sean más personas en la opinión pública que conocen estos temas, que pueden ser parte de estos esfuerzos. Es lo que tratamos de hacer con la Alianza por una Transición Energética Justa, no nada más de traer las organizaciones de la sociedad civil, sino de traer el apoyo de las juventudes en las universidades, a través de las universidades, de traer el apoyo de una opinión pública en general a través de iniciativas como que hicimos a través de Change.org y plataformas que nos permiten llegar a la opinión pública, y así como los medios de comunicación, llegamos como a 19 millones de personas con un esfuerzo muy sistemático, pero que no es suficiente como para cambiar las percepciones. Entonces, es un trabajo arduo que requiere una visión sistémica, pero yo creo que el liderazgo de las mujeres, y por eso este grupo en particular, creo que tiene una oportunidad enorme de asumir esta agenda de sostenibilidad como una prioridad, mi querida Claudia. Y bueno, pues con eso cerraría. Sé que había otras preguntas por ahí, esa pregunta sobre si tendríamos que tener otros ODS, pues yo diría, hay muchas maneras de plantear la agenda de desarrollo sostenible. Incluso yo diría que el tema de cambio climático es el tema más transversal de todos. Pero bueno, pues este ha sido un proceso, digamos, que se ha llevado a cabo a nivel internacional con muchas conversaciones entre 192 países, y no es nada fácil identificar cuáles son esos objetivos, pero ciertamente creo que sí existe una oportunidad, y ahora que se habla de la cumbre del futuro en Nueva York, justamente se va a plantear una reformulación de esta agenda de desarrollo sostenible para hablar, digamos, de esos temas de innovación, por ejemplo, la importancia que tiene temas como la inteligencia artificial, ¿no? Y todos los impactos que esto tendrá en la agenda de desarrollo y el futuro de la humanidad. Pues muchísimas gracias nuevamente, maestra Corichi, obviamente a tu equipo, a Jorge Piedras, o sea, siempre es un placer trabajar con ustedes y les agradezco muchísimo a todas y todos la oportunidad de escucharme y de ofrecerme, brindarme este espacio y bueno, pues aceptarme en este gran grupo. Ya estaré
pendiente a ver qué oportunidades tenemos para impulsar esta agenda de manera conjunta. Muchísimas gracias, maestra Corichi, y otra vez felicidades por tu liderazgo. Muchísimas gracias, querida doctora Studer. Y bueno, quiero decirles que ella que mencionó lo de las 100 mujeres más poderosas de este año, que agradezco mucho su mención que sacó Forbes y que me hizo la referencia de estar ahí. Quiero decirles que la doctora Studer también ha estado ahí. También fue mencionada por Forbes no sé, fue el año pasado o antepasado, doctora, y la verdad es que coincidimos en que es también un honor, pero es una responsabilidad. Y esto que decía la doctora, algo que me parece extraordinario es, tenemos también que poner al centro una agenda de sostenibilidad. Es un tema, como decíamos, actual, es un tema de hoy, y tiene que ser una agenda de sostenibilidad con perspectiva de género. Sin duda. Y entonces, que ese es lo que nos mueve en esta, pues en esta colectiva 50+1, y además, pues es un honor y un gusto que hace como un mes que platiqué con la doctora, le planteaba que fuera parte del grupo y que me dijo ya que checaría también su agenda para que viéramos cómo podemos empujar esto y estas temáticas y cómo nos puede apoyar también en fortalecer esta temática dentro de nuestra organización, y que me parece que es un tema tan importante. Entonces vamos a estar trabajando en torno a ello, vamos a estar muy en contacto con la doctora y bueno, pues darle la bienvenida a esta colectiva, pero además también a este tema, ¿no? En esta colectiva. Así que muchísimas gracias. Gracias a todas todos los que se conectaron, y por supuesto que vamos a seguir transmitiendo, reproduciendo y pidiéndole a nuestra querida amiga y ahora colectiva que pueda apoyarnos. Yo lo había ya comentado y agradezco también a Jorge, que siempre está apoyando en esta temática, para que podamos trazar esta agenda también de sostenibilidad con perspectiva de género. Muchísimas gracias a todas, un abrazo, y bueno, pues estaremos poniéndolo en nuestras redes, subiéndolo en nuestras redes, y les pedimos que lo puedan reproducir y podamos caminar en esta agenda como una de las ejes importantes de este año de nuestra organización de 50+1. Muchísimas gracias a todas por sus comentarios, por su participación, por su asistencia, y a quienes me acompañaron también en esta conferencia por esta vía virtual, por este webinario tan interesante. Muchísimas gracias, amigas. Un abrazo. Nos vemos muy pronto todas. Gracias, hasta luego. Bye. Te queremos. Gracias a todas. Bye.